La luna en la carta natal es nuestro refugio emocional. Vimos el sol, nuestra luz de la conciencia, aquello que ilumina nuestra identidad, quiénes somos, quién soy, cuáles son mis talentos, qué es lo que me sale auténticamente, genuina y espontáneamente, qué me hace brillar. Eso es el sol, es consciente el sol. Por eso yo soy de Sagitario, yo soy de Piscis, yo soy de... Y generalmente conectamos con la energía del signo, ¿no? Por eso es lo que más se trae. Y recuerden, como así mini repaso, cuando vimos la historia de la astrología, ¿no? Que vimos que la astrología en un momento se volvió bastante amarillista, medio como estaba de moda, vieron cómo son los ciclos de la vida, y no podían poner todas las cartas, todos los planetas, todo. Entonces agarraron el sol, porque es lo que la gente hace que se identifique. Y cuando te identificas, te sentís parte. Entonces también es el ego. Eso es el sol. Fíjense que no es nada que ver con la luna. El sol es el consciente, la luna es el inconsciente. Completamente distinto. Como bien dice el título de el libro de Eugenio Caruti, no sé si lo conocen, Caruti es un maestro de la astrología, es un argentino. Eh, Él enseña astrología en Casa 11, que es como la, vamos a decirle, la universidad de astrología de acá de Latinoamérica. Bueno, Eugenio Caruti es un gran maestro y tiene un libro que se llama Las 12 lunas del refugio de la memoria. Y me gustó como traer el título porque es literalmente el refugio de esa memoria que tenemos de cuando éramos pequeños. La luna es la construcción de seguridad, refugio, aceptación. Es una parte de nosotras que busca sentirse parte, que busca sentir pertenencia, que quiere fundirse con el contexto en el que está y sentirse aceptada, sentirse parte de un nido, sentirse parte de un cuerpo, de una historia compartida, con la familia o proyectada donde sea. La luna es el arquetipo de mamá, representa a mamá así como el sol papá, eh, pero no necesariamente es la figura mamá. O sea, sí, si está presente, pues claro que sí, pero en realidad también, o sea, es mamá como matriz, ¿no? Y la matriz de todas las personas y o personajes que estuvieron en nuestra infancia, desde los 0 a los 7, 8, 9 años va a depender, pero hasta los 7, ese primer septenio se llama, es donde más que nada conformamos esta parte que es la luna, que es el sentido de pertenencia, que es lo que tuve que aprender a ser y ser, hacer, de acción, y ser, de ser, para que me quieran. Para básicamente preservar la vida, porque es lo único que queremos de alguna manera u otra, seguir preservando la vida. Entonces necesito sentirme sostenida y necesito estar en un nido. Cuando esto no es otorgado, ahí es donde empiezan todas las, vamos a decirles, distorsiones, ¿no? No importa si en este momento, para entender Luna, no importa si ustedes tuvieron una familia que los cuide o no. En este momento, ¿sí? Ustedes tienen que entender aquí ahora que la luna es el refugio emocional. Quizás el refugio es, no sé, violencia. Eso lo vamos a ir viendo. Pero en definitiva es ese lugar al que volvemos cuando nos sentimos heridas, cuando nos sentimos desprotegidas. Es la zona de confort. La luna protege, nutre, cuida, contiene, sostiene, da forma, atiza. También delimita.
hay algo del límite que está ahí. Más adelante vamos a profundizar un montón con esto, pero eh, cuando veamos a Saturno, tienen mucho que ver. La luna es nuestro mundo emocional, sí, pero es esa zona a la que volvemos en automático, y esto es lo bello, que no es que lo buscamos, decimos, ay, sí, yo voy. No, bueno, a ver, puede que te des cuenta de que estás teniendo patrones o de que estás eligiendo las mismas personas siempre o las mismas situaciones siempre, pero en realidad el darse cuenta realmente de qué es eso que hace que sea automático el volver hacia ese lugar, ahí es donde empieza todo el echarle luz al inconsciente. Desde acá, yo quiero que sepan que este tema puede que toque un montón de fibras muy personales, muy internas. La formación es cada vez más hacia adentro y además porque tiene que ver con la zona de confort, justamente. Entonces, la idea es poder sacudir eso para ver lo que estamos hoy preparadas para ver también. Es la memoria sensible que traemos. O sea, la luna es la memoria y bueno, recuerden, acá es donde empezamos a hacer como asimilaciones. Que cuando hablamos de cáncer, de la energía de cáncer, ¿no vieron que yo estoy hablando de la luna y es como muy, muy parecido hablar de cáncer? Bueno, ¿quién es la luminaria de cáncer? La luna. No es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo. Pero podemos empezar a hacer ahí similitudes. Es la memoria. Son los patrones que nos habitan desde antes de poder explicarnos. ¿Se entiende? Esto no es algo que de hecho, que hasta que se comprenda desde la lógica. Ah, bueno, yo hago esto por esto. No, es simplemente lo que pulsa, ser y ya. Literalmente es un mecanismo que aprendimos antes de saber que lo estábamos aprendiendo. Pero es algo tan, hasta diría animal, que obviamente si nos enfocamos en un lugar más médico-psicológico, debe tener sus términos, pero viéndolo desde lo astrológico, eh, básicamente la luna es todo ese momento en el que no éramos conscientes justamente que estábamos generando nuestra sensación de refugio y de pertenencia y lo estábamos haciendo igual, porque necesitamos ese refugio para preservar la vida, así como los animalitos, que nadie les enseña cómo, pero van, y a nosotros tampoco, o sea, nadie nos enseñó cómo tomar la teta, pero es algo instintivo, ¿sí? Nadie nos enseña eh, cómo decirle cuando somos bebés a mamá, papá, quien esté ahí, que nos duele la panza, pero lo hacemos, porque es lo que aprendimos a hacer para sobrevivir, ¿sí? La luna no es solo lo que sentimos, sino es cómo sentimos. Y acá es donde, bueno, empiezan todos los matices de los signos que van ahí como moldeando un poco las texturas emocionales de nuestras primeras experiencias. Y es un poco esto lo que decía de que el cuerpo reacciona antes de entender con la mente. Y esto es clave. Por eso en la meditación yo luego les dije que observen su físico. Observen su físico porque el cuerpo reacciona, muestra, comunica. Y no lo estamos entendiendo. Y quizás es, ay, no, siempre me duele acá. Bueno, a ver. Eh, es algo muy instintivo. Entonces, yo creo, esto es algo muy subjetivo, ¿eh? Que la luna se trabaja toda la vida. No llega un momento en el que decís, listo, no existe eso, ¿no? Es como, es espiralado. Sí podés ir haciendo más consciente cada vez los patrones que tenés. Podés ir captando como, ok, por ejemplo, yo luna en cáncer, ok, culpa.
culpa, 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 lo veo. ¿Eso quiere decir que lo deje de sentir? No, pero por lo menos lo veo y eso ya hace que yo tenga más compasión conmigo misma y no siga actuando en automático. Una vez que lo veo, tengo el poder de decidir, básicamente. Esta soy yo. Me pareció muy lindo poner una foto ahí. Tan luna en cáncer, por Dios. Em, Esto, la luna es la brújula interna que sabe antes de saber. Es lo que aprendimos a necesitar para sobrevivir afectivamente, lo que aprendimos que teníamos que hacer o ser para que nos quieran, acepten. Y el trabajo que se hace con la luna es una guía hacia la ternura, hacia el propio rescate, hacia el propio cuidado. Y ya en la meditación llega un momento en el que veía a la niña y yo le daba el abrazo. Obviamente cuando somos chiquitas lo buscamos en alguien más porque todavía no tenemos la capacidad de autosatisfacer nuestras necesidades. Pero creo que el retorno hacia la luna, hacia nuestra luna, es poder hacer consciente qué necesitamos, de qué forma lo necesitamos, cómo lo necesitamos y por qué lo necesitamos para empezar a dárnoslo nosotras y también saber pedir ayuda, porque somos seres vinculares y eso lo vimos en la primera clase. Entonces la energía de la luna pide ser acompañada con presencia amorosa, como un niño que no necesita ser corregido, sino comprendido. Una niña que no es que yo estoy mal. Esto grábenselo. Porque cuando empecemos a ver las lunas, ¡ah! Me estoy dando cuenta que estoy haciendo un montón de cosas en automático y es incómodo, ¿eh? Es incómodo muchas veces. A veces no. A veces es como, uff, menos mal que vino esta luz. En realidad siempre es menos mal que vino esta luz. Pero a veces el aceptar de que yo estoy teniendo esos patrones, esas formas siento, me parece como, es un bajar la guardia. Es un acto de humildad, creo. Bueno, hacia nosotras mismas. Así que recuerden esto todo el tiempo. No necesitamos ser corregidas, sino comprendidas. No estamos mal. Es lo que aprendimos que teníamos que hacer bajo las circunstancias de la vida. Y esto es algo que quiero aclarar. No pasa por cómo es o no es mi familia. No pasa por lo que hizo o no hizo mamá, papá, hermanos, maestra, vecina, jardincito, las primeras personas, abuelas, las personas que estuvieron ahí. No pasa como por literalmente, no, porque mamá, no sé, una violenta. No pasa por eso, porque cuando nacimos la luna ya estaba ahí. Es decir, la experiencia de vida, la experiencia de esta vida, de esta encarnación que estamos teniendo y el proceso de evolución y conciencia no es que está determinado. No está determinado porque nada está determinado tan así, tajantemente, pero sí hay algo que tiene que ver, que trasciende el, la personalidad, que trasciende el ego de mamá, papá, familia. No pasa por cuánto me quisieron o no. No pasa por lo, entre comillas, buena que fue mi familia o no. Pasa por el proceso personal que yo vengo a vivir siendo parte de todo este ecosistema familiar. Esto lo vamos a ver mucho mejor cuando veamos eh, el inconsciente colectivo, la casa 12, que es como todo el árbol familiar. Pero es importante esto porque muchas veces, porque acá vamos a empezar a ver hoy, eh, bueno, a ver, contexto familiar, luna en Aries, ta, 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 ta. Y es normal que una se vaya al, uy, hubiese querido tener esta luna, hubiese querido tener
No, o sea, y no pasa por tampoco echar culpas, como de consecuencias, se entiende como de, ah, bueno, yo tomé este mecanismo porque mi mamá era así. No pasa por eso, pasa por la experiencia y el aprendizaje que tenemos que vivir. Y nosotras vimos con anteojos de nuestra luna a nuestra familia. Por eso muchas veces pasa que en una familia hay diferentes hermanos y que cada uno vive, pero muy distinto. Y cada uno ve a mamá, papá muy distinto. Es muy loco, pero es así porque no pasa por cómo son las intenciones que tengan mamá o papá, pasa por toda la dinámica de roles que se da en la familia para el aprendizaje de cada personaje de la familia. Y pasa porque la luna, en realidad, donde esté la luna es qué anteojos voy a ver yo, con qué anteojos voy a ver la vida. ¿Sí? Ella no paraba de poner fotos de la infancia. Esa soy yo, era una cosita. Eh, Entonces, en la luna como cuerpo emocional, ¿sí? Como cuerpo conectado a la emoción. Es un registro instintivo. Esto que le decía, somos bebés y ya lo más instintivo de todo, que es cuando somos bebés. Y capaz no tenemos esa conciencia para darnos eso que necesitamos. Pero sí, en realidad sí, pero no lo sabemos. En realidad sí nos damos eso que necesitamos. A través de mamá o a través del otro. ¿Cómo? Llorando. Es ese registro instintivo. Lloro, viene la teta. Después empezamos, ¿no? En la etapa geminiana de nuestra vida, empezamos a ponerle palabras y tal. Pero siempre en realidad supimos cómo sobrevivir. Memoria afectiva, la luna como memoria afectiva, son patrones emocionales que traemos de la infancia y más allá, transgeneracional. Bueno, no solo traemos información de nuestra infancia desde que salimos de la panza, sino también desde cuando estamos en la panza. De cómo estaba mamá, qué sentía mamá cuando estábamos en la panza. Esto es buenísimo, me encanta. Pero es transgeneracional. Antes de ir para allá, igual vamos a ver primero cuando nacimos. La luna como refugio emocional. ¿Qué necesitamos para sentirnos a salvo? ¿Cómo nos cuidamos o cómo nos cerramos? Acá es muy distinto, muy distinto. Depende de cada carta, depende de cada persona justamente. La luna como vínculo con mamá o la función materna. Real, física, simbólica o energética. Entonces, la luna como estilo de apego, ¿cómo buscamos contención emocional? Es un poco el refugio, pero muchas, o sea, no siempre es apego a algo, a alguien. El refugio emocional son las acciones mecánicas que hacemos. La luna como cuerpo emocional, el registro del cuerpo instintivo que nos muestra siempre, pasa que no entrenamos esto de observarlo, que es lo que vamos a entrenar juntas, el observar las sensaciones y las necesidades del cuerpo. La memoria afectiva, los patrones emocionales que traemos de la infancia y que muchas veces ni siquiera sabemos que está ahí. Que es algo que en realidad sentía mamá, la abuela, y de repente lo traigo yo. Es algo que sentían cuando yo era chiquita y de repente lo tengo yo. El refugio emocional que necesitamos, el estilo de apego, cómo buscamos contención, cómo necesito esa contención, y el vínculo con la mamá. La función materna en sí. Y esta función materna la puede tener papá, ¿se entiende? Se puede ir eh, distorsionando todo, como todo el tiempo. Eh, pero pasa por la sensación de la función materna, que es quien me da la teta cuando necesito comer. O sea, algo más literal que eso no hay. Que quizás no me da la teta de mi papá, pero es a quien voy en busca de. Bueno, perfecto. Ah,
A modo, si en algún momento aparecen las ganas de profundizar, trabajar personalmente con la luna. Y saben qué, hay algo que les quiero decir. Cuando trabajen con la luna, no se condicionen con lo que debería ser. A partir de saber que yo tengo luna en cáncer, esto, no, realmente escúchense, porque capaz, no sé, tengo una necesidad que es más de luna en Aries. Pero yo no tengo luna en Aries, y no le importa, no lo intelectualicen, justamente. No le intelectualicen a la luna porque es justamente esto, poder encontrar esa comunicación con la necesidad. Eh, Después vamos a ir viendo cómo sí se ve reflejado. Pero esto es algo que quería aclarar porque a veces sucede que nos condicionamos a lo que deberíamos sentir. Es decir, acá hay una pregunta que dice, ¿dónde está mi refugio hoy? Y si yo ya sé que tengo luna en tal, voy a buscar el refugio en todo ese abanico de posibilidades. Y me saca realmente quizás de eso que está pulsando. Quizás está intrínsecamente relacionado, quizás no. Y está bien. Entonces les dejé ahí unas preguntas como para trabajar su luna interna, qué necesitaba cuando era niña para sentirme segura, contenida, amada, qué aprendí sobre cómo se pide cuidado o afecto, qué emociones serán bienvenidas y cuáles no, qué me sale como impulso cuando me siento herida, dónde está mi refugio hoy, es externo o interno, puedo cuidar sin agotarme ni olvidarme de mí. ¿Qué vínculo repito una y otra vez buscando una reparación? ¿Qué puedo ofrecer desde lo que aprendí a sostener? Bueno, nada, son disparadores, como cuando vimos el sol. Pueden volver a esto cuantas veces quieran. Bien, entonces, arrancamos con Luna en Aries.